Grupo Mateo 514 tiene el placer de presentar el audiolibro La madre de Jessica, Jessica's Mother. El libro fue escrito por Hesba Stratton y publicado en Inglaterra en el año 1867. La madre de Jessica, Hesba Stratton. Grupo Mateo 514. Este libro está publicado bajo concepto de dominio público y no pretende obtener ingresos por su distribución y difusión. Queremos rescatar libros clásicos con un mensaje cristiano que se encuentran olvidados y o inaccesibles en el lenguaje español. Mateo 514, www.mateo514.org. Porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Prólogo. Nada es imposible para Dios. Una mujer totalmente perdida encuentra a Cristo a través de su hija Jessica, quien, confiada en el poder de Dios y en la oración, hace un cambio maravilloso como el que Dios espera en tu vida. Capítulo 1. El guardián de la iglesia. Era un domingo lúgubre durante la parte más sombría del año, cuando la niebla se cernía sobre Londres día y noche, levantándose solo un poco durante 2 o 3 horas hacia el mediodía. Las campanas que sonaban en las torres de las iglesias podrían haber estado repicando desde alguna región por encima de las nubes. Tan distantes sonaban y tan ocultos estaban los campanarios en los que colgaban. En las primeras horas del día, los cristianos iban y venían de sus diversos lugares de servicio con un sentimiento de sombría depresión por la larga permanencia de la penumbra, pero al anochecer, la oscuridad era solo natural, y aunque las lámparas daban poca luz y brillaban meramente como bolas amarillas en la niebla, su reconfortante resplandor animaba a los transeúntes en la calle a moverse más deprisa y a hablar más alegremente que por la mañana. Aquí y allá, las ventanas brillantemente iluminadas de alguna iglesia o capilla arrojaban un agradable resplandor sobre el pavimento, y las puertas abiertas parecían invitar a cualquier transeúnte frío o cansado a entrar en su luz y calor. Pero estos edificios, los templos de Dios como eran conocidos por la gente común, estaban diseñados solo para los ricos y los que tenían un mayor confort de vida. Se notaba, pues, que entre las congregaciones había un escaso número de cristianos que vestían ropas humildes, aunque no faltaban los que llevaban ropas vistosas y alegres. La iglesia de moda de la que Daniel Standring era el capellán guardián no era una excepción a la regla general, ya que no había nada pobre en ella. Contaba con todos los atributos de confort y estilo que podrían satisfacer a una congregación adinerada. Los bancos de roble eran lo suficientemente altos como para que la cabeza de un vagabundo ocasional descansara en tranquila indulgencia, y estaban bien forrados, alfombrados y acolchados. Las pantallas de las lámparas atenuaban la luz hasta conseguir un brillo claro pero suave, y el aparato de calefacción del edificio era de lo más eficiente. Las multitudes que acudían a escuchar al ministro aumentaban cada domingo, y Daniel Standring, con cierta reticencia al principio, había cedido a la necesidad de compartir su oficio de abrir los bancos con un colega, un hombre de menor dignidad y solemnidad de comportamiento que Daniel, y estaba dispuesto a mirar a Daniel como a un superior. Además, los miembros más antiguos y, por supuesto, más ricos de la iglesia, los adinerados, reconocían a Daniel como su superior. El otro hombre no era más que un subordinado, pero se encontró atendiendo las necesidades de los ricos, mientras Daniel empezaba gradualmente a preocuparse de las necesidades de los menos afortunados. Esto, por supuesto, no sentó bien a los influyentes, y a su debido tiempo se produciría una confrontación que abordaría los problemas de los pobres de una vez por todas. La posición y el prestigio fueron en el pasado un asunto de profunda importancia para Daniel, pero ahora, con su nueva fe, se encontró deseando ardientemente servir, pues ahora comprendía las Escrituras. Quien quiera ser el más grande entre los hombres, pensó Daniel, debe ser el servidor de todos. Marcos 10:44. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16:10. Daniel no podía pensar en mejor manera de servir a su Salvador que ser obediente en lo más pequeño, con la esperanza de que algún día, como portero del Señor, podría contemplar la belleza del Señor sin vergüenza.
Poco sabía la congregación de la nueva fe de Daniel Standring, ni de su vida secreta como vendedor ambulante de café. Pero una cosa era sin duda diferente. Daniel, aunque era un hombre austero, ahora mostraba un tierno afecto hacia una niña que antes iba mal vestida y descalza. Jessica, que ahora tenía 10 años, casi había olvidado las palizas de su madre, las agudas punzadas de hambre y la soledad que habían rodeado su vida. Ahora, mientras Daniel y Jessica preparaban diariamente la capilla, encontraban un verdadero gozo, no solo en su mutua compañía, sino también en ser siervos juntos en la casa del Señor. Junto con la nueva fe de Daniel, llegó también su insaciable amor por las Escrituras. Levantándose temprano por la mañana, como acostumbraba, Daniel avivaba primero las brasas y luego añadía unos trozos de leña al fuego. Mientras el crepitar del fuego y la leña empezaban a arder, Daniel se arrodillaba sobre una vieja manta de lana y comenzaba su día en oración. Con la Biblia abierta, Daniel aprendió a orar a través de los salmos, pues era allí donde a menudo encontraba un gran aliento y consuelo para cada día. En una ocasión concreta, su lectura había despertado tanto su curiosidad que lo leyó una y otra vez. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Mientras reflexionaba sobre esta gran verdad, Daniel recordó el sermón de su amado pastor, que había expuesto elocuentemente el significado del gozo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2b. Como una fuente que brota con fresco rocío, Daniel descubrió el secreto que conducía al camino del gozo. Temblando, comenzó a cantar y a bendecir a Dios por la gloriosa verdad que ahora había plantado en su corazón. Despertada de su sueño, Jessica espió a través de la puerta y, para su deleite, encontró a Daniel del humor más inusual. Entrando sigilosamente en la habitación, Jessica apenas dijo: «Buenos días». Daniel levantó a su hijita en el aire y derramó la gran verdad que estaba tan ansioso por compartir. «Jessica, mi querida niña, debo contarte una gran verdad que he descubierto. En mi lectura matutina encontré que nuestro Padre nos dará a conocer el camino que debemos seguir, un camino que conduce a gran gozo». «¿Dónde está ese camino?», replicó Jessica. «El camino del gozo comienza en la cruz», dijo Daniel. Desconcertada, Jessica sonrió amablemente y siguió escuchando al solemne orador. «Hija mía, el gozo de Jesús fue soportar la cruz. Su gozo se debió a su sacrificio. No sé por qué nunca lo había entendido», dijo Daniel como si hablara consigo mismo. Estaba claro que Jessica seguía sin entenderlo, pero su agradable disposición permitió a Daniel continuar. «Es lo mismo que plantar una semilla en la tierra», dijo Daniel. «Cuando plantamos una semilla en la tierra, la semilla muere, pero cuando muere, una nueva vida comienza a crecer. Cada vez que morimos a nosotros mismos, una nueva vida comienza a crecer y con la nueva vida viene un gran gozo. Jessica, hay un gran gozo cuando los demás se vuelven más importantes que nosotros mismos». Capítulo 2. La gran Biblia del púlpito. Un día, mientras Jessica limpiaba el polvo de la gran Biblia del púlpito, se fijó en un cuadro de aspecto aterrador que representaba a un hombre que sostenía un cuchillo sobre su cabeza, dispuesto a matar a un niño cuyas manos habían sido atadas. Horrorizada, Jessica preguntó si ese era el diablo del que había oído hablar en el sermón del domingo. Habiendo oído hablar tanto del amor de Dios, la idea de un demonio que hace daño a los niños provocó escalofríos en la sobriedad de la niña. «No, hija mía», dijo Daniel. «Ese cuadro representa a un hombre que quiere mucho a su hijo, pero su deseo de obedecer a Dios era aún mayor que su amor por su hijo». «¿Quería Dios que este hombre matara a su propio hijo?», preguntó Jessica con mirada desconcertada. «Siéntate aquí, hija mía, y escucha con atención la verdadera historia de un anciano que amaba a su hijo tanto como Dios amaba a su propio hijo Jesús». Con el brazo alrededor de Jessica, Daniel empezó a relatar uno de los momentos más significativos y dramáticos de la Biblia. «El hombre se llamaba Abraham», dijo Daniel, «y había esperado mucho tiempo a que naciera su hijo. Dios le había prometido a Abraham que algún día nacería un hijo en quien serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero al tener casi 100 años, Abraham
empezó a dudar de la promesa de Dios. ¿Por qué Dios hizo esperar tanto a aquel hombre?, preguntó Jessica. Bueno, dijo Daniel, los caminos de Dios no son nuestros caminos, y tampoco sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Isaías 55:8. Parece, hija mía, que Dios hizo esperar a Abraham para que aprendiera la lección de que no hay nada demasiado difícil para el Señor. Jessica y Daniel guardaron silencio por un momento mientras pensaban en la madre de Jessica y anhelaban ver satisfechas las profundas necesidades de su corazón. Daniel procedió a dirigir las reflexiones de la niña hacia sus encantadoras circunstancias actuales. Sí, hija mía, somos la prueba viviente de que no hay nada demasiado difícil para el Señor. Ahora tienes un hogar cálido y alguien que cuida de ti. Y si yo lo digo, el café ha estado bien caliente por las mañanas y el pan más fresco que un brote de soya. Por favor, señor Daniel, cuénteme más de la historia. ¿Qué pasó con el niño? Cuando por fin nació el niño, continuó Daniel, hubo gran regocijo en casa de Abraham. Aunque era un anciano, disfrutaba cada día y enseñaba a su hijo la grandeza de su Dios. Entonces, un día, cuando el niño era aún pequeño, Dios le pidió a Abraham que llevara al niño a lo alto de una montaña y lo sacrificara. ¿Qué es un sacrificio?, preguntó Jessica. Al reflexionar sobre la pregunta, Daniel sintió una punzada en el corazón al pensar en la posibilidad de perder a Jessica y volver a entregarla algún día a las incapaces garras de su madre. Dios quiera que ese día no llegue nunca, pensó Daniel. Abandonó sus pensamientos y trató de responder a su penetrante pregunta. Sacrificio es renunciar a algo que quieres mucho por alguien a quien quieres mucho. La niña consideró sus palabras durante un breve instante y luego dijo: Señor Daniel, ¿quiere Dios que me sacrifique para demostrarle cuánto le amo? Daniel se quedó mudo mientras la idea de perder a Jessica atormentaba su mente. Mientras se sumía en el silencio, Jessica le rogó que terminara la historia. Mientras el niño y su padre subían la montaña, continuó Daniel, la segunda prueba más grande de toda la tierra estaba a punto de tener lugar. ¿Podría alguien amar y confiar tanto en Dios como para estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo? No lo sé, dijo Jessica. De hecho, hija mía, eso es exactamente lo que Abraham estaba a punto de hacer, como ves aquí en este cuadro. Pero fiel es Dios, mi querida hija, que nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Verás, mientras Abraham sacaba el cuchillo, sucedió algo muy maravilloso. Daniel pasó unas páginas más en la Biblia y encontró otra pintura de un carnero en un matorral, mientras un ángel detenía la mano de Abraham. «Mira aquí, hija mía», dijo señalando el cuadro. Dios envió un ángel para detener a Abraham porque había demostrado que su confianza en Dios era mayor que su amor por su propio hijo. Mi Jessica, Dios nos amó tanto que sacrificó a su propio hijo Jesús. Verás, Dios renunció a alguien a quien amaba entrañablemente por aquellos que necesitaban entrañablemente su amor. Señor Daniel, estoy tan feliz de que Dios me ame y de que yo le ame a usted, y estaría feliz de ser un sacrificio por usted, si el querido Señor quisiera que lo fuera. Con los ojos llenos de lágrimas, Daniel le besó tiernamente la frente y la miró con amable afecto. Él susurró: «Nadie tiene mayor amor que este, mi querida Jessica, sino que uno dé la vida por sus amigos». Juan 15:13. Estoy agradecido de que seas mi hija y mi amiga. Daniel abrazó a la niña, sabiendo que Dios había traído esta lección por una razón. Era una lección que le había atravesado el corazón y que no estaba seguro de estar preparado para afrontar. Capítulo 3. Grandes planes. En los días que siguieron, hubo gran conmoción entre la gran congregación. Se hablaba mucho de dos cosas. La primera, que el propio pastor debía encontrar un colega para él. Y la segunda, que debía construirse una iglesia más grande y aún más moderna. En cuanto al colega, había varias dificultades en el camino. La principal era encontrar un predicador que atrajera a la misma congregación que la que acudía en masa a escuchar a su pastor.
Se descubrió que cada vez que se sabía que iba a ausentarse de su púlpito, el número de fieles disminuía y durante sus vacaciones anuales, la iglesia parecía casi vacía comparada con la multitud de curiosos y ávidos oyentes que estaban pendientes de sus palabras y apenas se atrevían a suspirar por las predicaciones que hacía de su miseria y angustia, por no perderse ni una sola sílaba de la elocuencia con que las describía. Sin embargo, todos los miembros de la congregación dijeron que era esencial encontrar un colega para su querido pastor antes de que se hubiera agotado del todo. Y se echó la culpa a la pequeña iglesia de provincia que hace 25 años le había empujado, siendo solo un joven de 20 años, a los agotadores deberes del ministerio. En cuanto al segundo asunto, se resolvió sin mucha dificultad, ya que solo se necesitaba dinero, no un hombre, y sobre la mesa de la sacristía había una lista de donadores que ya prometían algunas miles de libras, y junto a ella estaban los planos de la nueva iglesia, dibujados por un eminente arquitecto. La idea del nuevo edificio surgió durante una discusión congregacional un domingo por la noche. Se había estado gestando durante algunos meses antes. El notable aumento del número de gente común que se trasladaba a la región suscitó no poco revuelo, y el debate se sometió a votación unas semanas más tarde. En una decisión unánime, la congregación votó a favor de trasladar la iglesia de San Juan 3 millas al noroeste, a las afueras de Kensington, para ayudar a atraer a más de los suyos. En un esfuerzo por apaciguar sus conciencias, la congregación hacía una colecta anual para ayudar a cubrir las necesidades de los pobres que se enviaba a la misión local. Hasta ahora, había sido fácil racionalizar el traslado, ya que la mayoría de la congregación vivía en la sección noroeste de los suburbios de Londres, donde se veían muy pocos pobres, por no decir ninguno, salvo algún organillero ocasional que buscaba un jornal en un frío día de invierno. Sin embargo, había una niña pequeña, sentada en medio de la gran congregación, que servía como recordatorio semanal del verdadero significado del Evangelio, a saber, que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos, pero id y aprended lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 12, 13. Jessica sirvió como recordatorio constante de la verdadera intención del Evangelio, pero la verdad se hizo evidente de que, cuando uno ha perdido su primer amor, sus ojos se oscurecen y su corazón se endurece. Las riquezas, cuando se emplean sabiamente, no corrompen, pero cuando se emplean para satisfacer los perpetuos placeres del yo, conducen a un equivocado sentido de superioridad y encadenan tanto la mente como el espíritu. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Esa tarde, después de terminar sus tareas en la iglesia, Jessica estaba notablemente más callada que de costumbre y no era completamente ella misma. Al notar el cambio en el comportamiento de la niña, Daniel le dijo: «Hija mía, ¿estás enferma?». Jessica se sintió aliviada de que Daniel se lo preguntara, pues deseaba compartir con él la confusión con la que había estado luchando. «Tengo miedo», tartamudeó Jessica, «de que no me quieran a mí ni a los de mi clase, y de que seguramente nunca querrían a mi madre». «Eso no es cierto, hija mía. Los miembros de la iglesia sí que te quieren mucho». Daniel sabía que, aunque amaban a Jessica, apenas se preocupaban por las necesidades de los pobres, salvo por su colecta anual, que no era más que una bagaleta comparada con sus fastuosos planes para la nueva iglesia. «Si me quieren», suspiró Jessica, «¿por qué quieren quitar la iglesia a los que más necesitan a Jesús?» Daniel sabía en el fondo de su corazón que la decisión de reconstruir la iglesia en otro lugar no era acertada, pero cambiar las mentes y los corazones de la congregación sería una tarea demasiado difícil. «Creo», dijo Daniel, «que esta es una pregunta para el pastor. Mañana le pediremos su atención y veremos si puede arrojar luz sobre su dificilísima cuestión». Con una sonrisa, Daniel le colocó un delicado rizo detrás de la oreja y la tomó de la mano mientras paseaba por el sendero del río en dirección a casa. «Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 17 al 21. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, un peculiar sentimiento de convicción recorrió la gran congregación. Algunos pensaron que tal vez era el tiempo sombrío, pero cuando los mensajes del pastor empezaron a centrarse en las almas perdidas, la gente se puso inquieta. Se habló muy poco de la nueva iglesia, pero era evidente que no se construiría pronto. Presintiendo que la predicación del pastor estaba suscitando dudas taciturnas, Daniel pensó que era mejor no acercarse a él con las preguntas de Jessica, sino esperar a un momento más oportuno. La vieja iglesia se convirtió en la plataforma de las peticiones semanales de Jessica, pues estaba decidida en sus oraciones a que, antes de que la iglesia fuera trasladada, su madre conocería al Salvador. Por esto, oraba Jessica cada noche antes de irse a dormir, dejando una gran pesadumbre en el corazón de Daniel, porque él sabía que su amor por Jessica era mayor que su preocupación por la salvación del alma de su madre. Capítulo 4. El mensaje silencioso. El domingo, las puertas de la iglesia fueron abiertas por Daniel y el gas se atenuó hasta alcanzar precisamente el brillo y la suavidad que los feligreses adoraban. La congregación amaba especialmente las lámparas a cada lado del púlpito, que arrojaban una luz reveladora sobre el rostro pensativo del pastor y sobre su cabello oscuro apenas teñido de canas. En la sacristía, Jessica acababa de dar una última y delicada pasada al polvo, limpiando la gran Biblia del púlpito y el himnario con su pañuelo de bolsillo limpio, listo para que Daniel lo subiera al púlpito mientras el organista tocaba el canto de apertura. Jessica nunca fue capaz de mirar la Biblia del púlpito sin pensar en Abraham sosteniendo el cuchillo sobre el niño indefenso atado de manos. Pensativa, volvió a guardar el pañuelo en el bolsillo de su delantal de limpieza. La música, con sus venerables sonidos, fue la señal con la que Daniel comenzó su ascenso al púlpito, con la Biblia reverentemente expuesta a la vista de todos. Mientras la congregación se ponía en pie en señal de respeto, Daniel caminaba con un aspecto tan solemne y ministerial que un extraño no acostumbrado a la rutina del hogar podría llegar a suponer que él mismo era el pastor. Tras colocar la Biblia en el púlpito, Daniel descendió al pórtico como un fiel mayordomo, dispuesto a recibir al resto de los invitados de su señor. A medida que un carruaje tras otro se acercaba, una sonrisa de satisfacción casi podía verse en el rostro que durante tanto tiempo había permanecido rígido, y poniendo un poco más de brío en sus modales, buscaba sitio para los nuevos que llenaban los pasillos mientras acomodaba a otros en los asientos libres. Las hijas del pastor pasaron junto a él con una sonrisa y una inclinación de cabeza, por lo que supo que el pastor había llegado, aunque esto fue mucho más tarde de lo que estaba acostumbrado a llegar. Daniel caminó reverentemente hacia su fila y cerró la puerta del banco de la esquina con una sonrisa. El pastor había entrado en la sacristía justo cuando Jessica terminaba de limpiar el polvo de la Biblia y el himnario y observó a Daniel subir al frente. Al entrar en la sacristía, Daniel encontró al pastor en un estado inusual. Cansado y agotado, permanecía de pie junto al fuego que Daniel había encendido previamente, como si atravesar la espesura de la niebla le hubiera enfriado. Parecía triste y abatido, y tenía la cabeza hundida en el pecho. Jessica, curiosa por el retraso del pastor, entró por la puerta lateral de la sacristía. Por un momento, Jessica permaneció detrás de él en silencio, y luego extendió la mano, una mano pequeña y delgada todavía, y la posó tímidamente sobre su brazo. «Jessica», dijo el pastor, cubriendo sus pequeños dedos con la mano, «esta noche estoy triste y tengo una gran pesadumbre en mi corazón. Dime, hija, ¿entiendes lo que predico en mi púlpito?» «No siempre», contestó Jessica sacudiendo la cabeza. «Solo cuando dice Dios, Jesucristo y el cielo, sé lo que quiere decir con ellos». «¿Sí?», dijo el pastor con una sonrisa muy tierna.
¿Y las digo a menudo, Jessica? A veces vienen una y otra vez, contestó Jessica. Y entonces me siento muy contenta, porque sé cuánto se quieren Dios y Jesús y cuánto me quieren a mí. Siempre hay Dios en sus sermones, pero la mayoría de las veces hay Jesucristo y el cielo. ¿Y qué quiero decir con Dios y Jesucristo y el cielo?, preguntó. No sé nada más que lo que usted me ha enseñado, dijo Jessica, cruzando mansamente sus delgadas manos una sobre la otra. Me ha dicho que Dios es el Padre de todos y que Jesús, su Hijo, es el Salvador de nuestras almas. Enseñó que Jesús bajó del cielo para salvarnos porque nuestro pecado no nos deja acercarnos a Dios. Por eso Jesús murió en la cruz. Se sacrificó a sí mismo. Eso lo aprendí del señor Daniel para mostrar cuánto nos amaba, para que pudiéramos ser perdonados e ir al cielo. No sé más que eso. ¿Y cómo sabes que has sido perdonada, niña? Jessica miró a los ojos del pastor y dijo con convicción: Cuando te conviertes en hijo de Dios, empiezas a amar a los demás mejor que a ti mismo. Es suficiente, dijo el pastor levantando la cabeza con mirada solemne. Un alma ha aprendido la verdad de mí. Dios te bendiga, Jessica, y te guarde en su temor y amor por siempre. Colocando su mano sobre la cabeza de ella, la miró a los ojos como un padre miraría a su hija por última vez. Mientras hablaba, los profundos tonos del órgano llegaron a sus oídos y Daniel abrió la puerta de la sacristía. En su rostro se reflejaba un aire de solemne orgullo y se inclinó más bajo que de costumbre ante su pastor. «Esta noche hay una gran aglomeración de gente, señor», dijo. «Los pasillos y las galerías están llenos y todavía hay muchos en la puerta que tendrán que escuchar desde lejos porque no hay sitio para ellos». El pastor se cubrió la cara con las manos y tembló, sin duda de frío. Daniel y Jessica salían de la sacristía cuando fueron llamados por la voz del pastor, que hablaba en tono entrecortado y agitado. «Daniel», dijo, «tengo algo de suma importancia que decirte después del oficio de esta tarde, así que vuelve a la sacristía en cuanto la congregación se haya ido. Y Jessica, procura sentarte en tu sitio donde yo pueda verte, porque esta noche predicaré sobre Jesucristo y el cielo de una manera que aún no has oído». Jessica contestó solo con una pequeña inclinación de cabeza y salió de la sacristía por una puerta que no daba a la iglesia. 1 o 2 minutos después, se dirigía por los pasillos atestados de gente hacia su asiento habitual, al pie de la escalinata del púlpito, donde con la cabeza echada hacia atrás, su rostro se alzaba ante la mirada del pastor. Apenas tuvo tiempo de acomodarse y mirar a las hijas del pastor, que le esperaban, cuando cesaron las últimas notas del órgano y se abrió la puerta de la sacristía. El pastor subió las escaleras lentamente con la cabeza inclinada hacia abajo, pero en cuanto estuvo en el púlpito, miró a su alrededor a los rostros cuyos ojos estaban clavados en él. Muchos de los rostros los conocía y los había visto así, levantados ante él durante decenas de domingos. Sus ojos pasaban de uno a otro con rapidez, pero con una atención distintiva de la que nunca antes había sido consciente, y cada nombre recorría su memoria como repentinos destellos de luz. Allí estaban sentadas sus propias niñas, y sus ojos se posaron cariñosamente en ellas cuando le miraron. Sonrió tiernamente para sí cuando su mirada captó el rostro sonrojado y ferviente de Jessica. El sermón que había preparado durante la semana era de gran investigación y de estudiada oratoria, que mantendría a sus oyentes en una atención tensa y sin aliento. Pero esta noche predicaría otro sermón, un sermón no predicado con palabras. Mientras inclinaba la cabeza en silenciosa súplica por la bendición de Dios, se dijo a sí mismo: «Predicaré a este pueblo con las palabras de Cristo. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. Capítulo 5. El toque de la mano del maestro. La primera parte de la reunión transcurrió como de costumbre, perturbada tan solo por el crujido ocasional de un vestido de seda o por el paso cuidadosamente silencioso por los pasillos de algún rezagado. Y entonces llegó el momento de la oración antes del sermón. Todas las cabezas estaban inclinadas y reinaba una profunda quietud que se hacía más y más profunda a medida que la voz del pastor permanecía en silencio, como si esperara a que no se oyera ningún movimiento en toda la congregación.
Había algo espantoso en esta solemne pausa antes de que su voz se elevara a Dios. Y mientras se demoraba, un suspiro que podría haber salido de lo más íntimo del corazón del pastor fue oído por los que estaban más cerca del púlpito. Uno o dos levantaron la vista y vieron su cabeza inclinada hacia abajo, con la tenue luz de las lámparas cayendo sobre los plateados mechones de su cabello, y volvieron a dejar caer sus rostros sobre sus manos, esperando. Entonces, un escalofrío recorrió a toda la congregación, y aquí y allá un sollozo que ya no pudo ser reprimido rompió el fatigoso silencio. Después se oyeron susurros y murmullos, y los rostros se alzaron con un vago temor sobre ellos. Y aún así, el pastor no levantó la cara del cojín carmesí para que su voz pudiera calmar la creciente agitación. Sus hijas levantaron por fin la vista. Jessica se había levantado de estar hincada y miraba con ojos ansiosos hacia la cabeza agachada del pastor. Se oyó un movimiento y se rompió el hechizo del silencio. Jessica, olvidada de todo menos de su profundo amor por él, subió corriendo los escalones y le tocó tímidamente con la mano. El pastor ni habló ni se movió. La gran congregación se alborotó al instante, poniéndose de pie, hablando y gritando con sollozos histéricos, levantándose de sus bancos y agolpándose hacia el púlpito. En pocos minutos, el pastor fue llevado a la sacristía y la multitud se reunió en torno a las puertas de la misma. Algunos de los principales hombres que pertenecían a la iglesia instaron a la congregación a dispersarse y regresar a sus hogares, pero estaban demasiado preocupados para marcharse antes de que se supiera lo que le había ocurrido al pastor. Jessica se abrió paso siendo pequeña y ágil. Acostumbrada a las multitudes, se agolpó hasta la puerta de la sacristía, donde Daniel estaba de pie para vigilar que no fuera invadida por demasiada gente. Al ver los rostros temerosos con los corazones llenos de pesadumbre, Daniel empezó a leer del Salmo 23, «El Señor es mi pastor». Mientras Jessica esperaba a su lado, la puerta se abrió un palmo y un médico susurró desde adentro: «No está muerto, es una embolia». Más rápido de lo que las palabras podían pasar de boca en boca entre la multitud, Jessica se deslizó entre ellos hasta el banco donde las hijas del pastor estaban arrodilladas, abrazadas una a la otra, sollozando inarticuladas oraciones a Dios. Permaneció un momento junto a ellas, sin saber apenas qué decir, y luego se arrodilló junto a Winnie y acercó los labios a su oído. «Señorita Winnie», dijo con voz temblorosa, «el médico dice que no es más que una embolia». Luego, volviéndose suavemente hacia la hermana de Winnie, le dijo: «No es de muerte, señorita Jane. Estará mejor con reposo». Las niñas se levantaron con los ojos llorosos y tomaron las manos de Jessica, aferrándose a ella como a alguien mayor y más sabio que ellas. Antes de esto, no habían probado el amargo sabor de los problemas de la vida, pues aunque su madre les había sido arrebatada antes de que tuvieran edad suficiente para comprender su pérdida, sus vidas habían sido tiernamente calmadas y cuidadas desde entonces. El hecho de que Jessica les infundiera confianza y consuelo en su repentino pánico la revestía de una especie de imagen maternal, así que ahora la miraban como alguien que podía ayudarlas y aconsejarlas. «¿Qué es una embolia, Jessica?», preguntó Jane, mirándola implorante con su rostro blanco. «No lo sé», respondió Jessica. «Sé lo que solían ser las embolias cuando vivía con mi madre, pero esto es diferente, señorita Jane. Esta embolia viene de Dios, así que no puede ser mala». Las tres niñas guardaron silencio después de que Jessica hubo hablado, pero cada una de ellas estaba recibiendo consuelo y fuerza de sus palabras. Era un golpe que había venido de Dios y, por lo tanto, no podía ser muy malo. Nadie lo había visto caer. Nadie había sabido que la mano del Padre se alzaba no para golpear, sino para tocar suave y gentilmente el corazón de su amado siervo. El toque de la mano del Maestro había cortado hábilmente aquel día, pero no mientras subía al púlpito. La cirugía del corazón y del alma había tenido lugar unas horas antes del servicio. Era de esto de lo que el pastor deseaba hablar seriamente a Daniel después de la oración final. Pero Dios había decidido acallar la voz y cerrar las puertas de sus sentidos hasta que el plan soberano de él fuera revelado. Aunque se sabía lo que le había ocurrido al pastor, la iglesia se iba vaciando poco a poco a medida que los fieles se marchaban. Jane y Winnie, calmadas y fortalecidas, estaban listas para escuchar a su nodriza,
que ahora estaba ansiosa por llevarlas a casa. «Deje que Jessica venga a casa con nosotras, Nanny», dijo Winnie, que aún sostenía la mano de Jessica entre las suyas. La nana accedió de buen grado, al igual que Daniel, y en pocos minutos caminaban hacia casa, una a cada lado de Jessica. Aún se sentían extrañamente desconcertadas, pero Jessica era como una guía para ellas, conduciéndolas a través de la niebla y por los viscosos cruces con familiar confianza, hasta que llegaron a la puerta de la casa del pastor, cuando se apartó tímidamente, como si no quisiera entrar con ellas. «No debes dejarnos todavía», gritó Winnie impetuosamente. «Papá no ha vuelto a casa y tengo un poco de miedo. ¿No tienes miedo, Jessica?» «No», respondió Jessica alegremente. «No puede ser nada espantoso, porque Jesús nos ama y siempre hace lo mejor para nosotros, aunque al principio no lo parezca». «Debes entrar y quedarte con nosotras», dijo Jane, con la seriedad que la caracterizaba, aunque todavía un poco agitada por sus temores. «Nanny, llevaremos a Jessica al estudio de papá hasta que vuelva a casa». Las tres niñas subieron tranquilamente las escaleras hasta el estudio y se sentaron junto al fuego que ardía intensamente, como si esperasen dar la bienvenida al regreso del pastor después de las fatigas del día. El pastor había reunido a su alrededor muchos libros, de modo que todas las partes de la gran habitación estaban llenas de ellos. Sobre la mesa yacían los que había estado estudiando durante la semana, mientras preparaba su elaborado sermón que iba a asombrar y electrizar incluso a sus oyentes habituales. Y sobre el escritorio estaban esparcidos los trozos de papel en los que había anotado algunos de los penetrantes pensamientos que no pocos de los suyos podían comprender. Pero sobre la chimenea, en el extremo de la habitación donde estaba su sillón y cerca de su mano, yacía una pequeña Biblia de bolsillo tan gastada por la lectura que no había en su estudio un libro igual. Las atribuladas niñas sentadas en la chimenea no sabían nada de los profundos y eruditos volúmenes que había sobre la mesa, pero conocían la pequeña Biblia, y Winnie, tomándola de la mano, se la llevó a los labios y la besó con cariño. «Papá siempre solía leernos y hablarnos los domingos por la noche, después de que llegábamos a casa», dijo acongojada, hablando ya como si aquella costumbre hubiera quedado atrás y no fuera a reanudarse jamás. «¿Dura mucho una embolia, Jessica?», preguntó Jane con una mirada de profunda ansiedad. «No estoy segura», respondió Jessica. «Los ataques de mi madre eran agudos y terminaban pronto, pero las secuelas duraban mucho tiempo. Quizá el ataque haya terminado, pero quizá la secuela dure un poco más. Solo Dios sabe». «Sí», dijo Jane con lágrimas en los ojos. «Y Dios sabe lo que es mejor para papá y para nosotras. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero ahora debemos creerlo con el corazón». «Creer es mucho más difícil que saber», comentó Winnie con una mirada muy parecida a la de su padre. Y las tres niñas volvieron a guardar silencio con la mente llena de pensamientos mientras esperaban el regreso del pastor. «Oh, Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti». Jeremías 32:17. Capítulo 6. Una visita inoportuna. Al fin, las tres niñas oyeron pasos pesados en el vestíbulo de abajo, y después en la escalera, el sonido de una carga inerte pesada que era llevada arriba llenó los corazones de las niñas de inquieta expectación. Jane y Winnie se acercaron más a Jessica, que se miraban de una a otra con aire de tierno aliento, pues el sonido de la voz del señor Daniel traía el tan necesario consuelo. A medida que los pasos se acercaban, las niñas se arrastraron con un solo impulso hasta la puerta y, abriéndola un poco, vieron el rostro de su padre mientras pasaba junto a ellas, pálido pero tranquilo, con los párpados cerrados como si estuviera sumido en un profundo sueño. Los rápidos ojos de Jessica detectaron a Daniel de pie en la oscuridad al final del pasillo, y en cuanto la triste procesión hubo entrado en la cámara del pastor y se cerró la puerta, ella salió corriendo y lo condujo ansiosamente al estudio. «Oh, señor Standring», gritaron Jane y Winnie con una sola voz, «cuéntenos todo sobre papá». «Vamos, vamos, no tienen por qué asustarse, mis pequeñas damas», respondió Daniel tranquilizándolas.
Si Dios quiere, su padre volverá a estar bien en 1 o 2 semanas. Los médicos dicen que ha estado estudiando demasiado tiempo para hacer sus grandes sermones y que no le ha dado suficiente descanso a su cerebro. Pero pronto se pondrá bien, o no sé qué será de la iglesia. ¿Se morirá?, murmuró Jane con los labios temblorosos. ¿Morirse? Oh, no, dijo Daniel. Vaya, queridas, están temblando. Lo mejor sería que fueran a la cama, porque no pueden hacer nada aquí paradas. Señor Standring, dijo Winnie, ojalá dejara que Jessica se quedara toda la noche con nosotras. Podría dormir en la habitación contigua a la nuestra, con la nana, y si dejamos la puerta abierta, podríamos hablar entre nosotras. Puede quedarse si la nana quiere, señorita Winnie, contestó Daniel. Y como la nana deseaba que sus niñas sintieran su nueva pena lo menos posible, accedió gustosa a su petición. Al cabo de un rato, Daniel se dirigía solo a través de la niebla y la humedad de las calles, hacia una casita situada en un barrio tranquilo y respetable, donde durante los 3 últimos años había vivido con su hija adoptiva. Su mente había estado totalmente ocupada con los extraños sucesos de la noche y la parálisis de su amo enfermo. Pero ahora que estaba solo y sus pensamientos eran libres para volver a sus propios asuntos, recordaron de repente las últimas palabras que el pastor le había dirigido. ¿De qué asunto importante había querido hablarle cuando terminara el servicio vespertino? A pesar de su conciencia, el cerebro de Daniel había estado ocupado con especulaciones durante la entonación de los himnos e incluso durante la primera oración, cuando se quedó en la puerta de la iglesia para impedir la entrada de cualquier rezagado hasta que terminara. Había algún asunto importante y ahora el pastor no podía revelárselo. Sabía que en una reunión privada del comité, celebrada la semana pasada, se había propuesto un plan para erigir una pequeña residencia cerca de la nueva iglesia y de las aulas de la escuela, donde pudiera vivir el encargado de la iglesia, y se había sugerido que su sueldo se aumentara hasta una suma tal que le liberara de la necesidad de buscar otro empleo. De hecho, el cuidado de la iglesia sería trabajo suficiente, ya que iba a ser muy grande y magnífica, y sus deberes ya ocupaban 4 días de la semana. Podría ser que el pastor hubiera querido que entrara en su sacristía inmediatamente después de que la congregación se hubiera marchado para hablar de esto, pero no era tanto asunto del pastor como de los principales hombres de la iglesia. Podría tratarse de Jessica. No parecía muy probable. Sin embargo, el pastor era muy afectuoso con Jessica y siempre parecía complacido de verla en la sacristía, y estaba hablando con ella muy amablemente cuando Daniel fue a buscar los libros del púlpito. Era difícil apaciguar su despierta curiosidad y suponía que nadie podría satisfacerla excepto el propio pastor. ¿Cuánto iba a durar el ataque? Daniel se estaba haciendo esta pregunta que ni él ni nadie podía responder justo cuando llegó a la puerta de su vivienda. Había una tenue luz de una lámpara a la entrada del patio y el rojo resplandor de su propio fuego iluminaba la blanca persiana de la ventana, de modo que pudo distinguir claramente la figura de una persona que más bien parecía un montón de harapos, agazapada en el umbral de la puerta. Llevaba un abrigo andrajoso atado al cuello por las mangas y un viejo sombrero sin ala sobre la nuca. Pero el pelo enmarañado que colgaba en mechones harapientos sobre la cara era demasiado largo para ser de hombre, y cuando se inclinó para mirar más de cerca, el rostro que se volvía hacia él era sin duda el de una mujer. «Vamos, vamos», le dijo. «No tienes nada que hacer aquí, así que será mejor que te levantes y te vayas a casa. Usted no pertenece a este lugar y ha cometido un error al venir aquí. Esta es mi casa». Tenía la llave en la mano, dispuesto a entrar donde le esperaba el confortable fuego, pero no pudo abrir la puerta hasta que la miserable criatura se hubiera movido, y aunque se levantó un poco, no se puso de pie. «Yo no pertenezco a ningún sitio», respondió ella con fiereza. «Yo no pertenezco a ningún sitio», respondió ella con fiereza. «Y no he cometido ningún error al venir aquí. Tú eres Daniel Standring y yo soy la madre de Jessica». Daniel se tambaleó un instante como si hubiera recibido un golpe muy fuerte. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por la madre de Jessica o de temer su reaparición, y el pastor le había asegurado que si alguna vez volvía a reclamar a su hija, él utilizaría toda su influencia para proteger a Jessica de ella por ser una persona incapaz de educar a una niña. La mujer estaba ahora de pie, pero apoyaba la espalda contra la puerta
chasqueándole los dedos con la cara estirada y con una mirada de airado desafío en sus ojos brillantes que centellaban a través del resplandor de los fuegos nocturnos. «He estado a punto de echar la puerta abajo», dijo con una risa ronca, «hasta que todos tus vecinos salieron a ver qué pasaba. Pero volví a asustarlos para que regresaran a sus casas. El mismo policía se dio la vuelta como un cobarde y volvió a reírse tan fuerte que el silencioso patio pareció resonar con el sonido. Una o dos puertas se abrieron con cautela y Daniel vio a sus vecinos asomarse, todos ellos gente decente que le tenían en gran estima como capellán de una iglesia tan de moda. «¡Quiero a mi hija!», gritó con notas agudas y chillonas. «¡Mi Jessica! ¡Mi hija! ¿Dónde estás, sinvergüenza?». «Vamos entonces», respondió Daniel envalentonado por el avance de 2 o 3 de los hombres que se acercaron para formar un flanco de defensa o resistencia. «Este comportamiento no servirá. Jessica no está aquí, así que será mejor que te quites de en medio. No te la entregaría si estuviera aquí, pero no está, y se acabó». La mujer se sentó de nuevo en el umbral y apoyó la cabeza en el poste de la puerta. «Si tú entras, yo entro», dijo obstinadamente. «Y si yo me quedo fuera, tú te quedas fuera. ¡Quiero a mi Jessica!», chilló la mujer. Era una posición incómoda para Daniel. No le gustaba recurrir a la fuerza para entrar en su casa, por varias razones. En primer lugar, y principalmente, ahora era un cristiano demasiado sincero como para optar por medidas violentas o poco amables. Pero además, la persona que tenía delante era una mujer, la madre de Jessica, y él mismo se encontraba en un estado de ánimo ablandado por la emoción y la tristeza de la noche. Extendió el brazo e introdujo la llave en la cerradura, pero antes de girarla, miró lo más de cerca que pudo a través de la penumbra el rostro de la mujer. «No estás borracha, ¿verdad?», dijo. «Hoy no he bebido ni una gota», respondió ella con un gemido de sufrimiento. Bueno, pasa», dijo Daniel. «Y usted también, señor Brooks, si no le importa. Esta noche no soy yo mismo y me alegraría tener a alguien que me apoyara. Adelante». Abrió la puerta a una habitación cómoda y pulcra donde todo estaba dispuesto con escrupuloso orden. Él era un hombre ordenado por naturaleza y Jessica tenía ya los hábitos austeros de una ama de casa. Antes de que él y Jessica salieran para la iglesia, el fuego estaba bien cubierto de pequeñas brasas y ahora era un banco de brasas ardientes. La mujer se tambaleó hasta la chimenea y se dejó caer en el sillón de Daniel. Ahora podían ver lo demacrado y hundido que tenía el rostro. Con las mejillas caídas y los ojos ardientes hundidos profundamente en la cabeza, mientras al extender las manos delgadas y amarillas sobre el fuego, el rojo resplandor brillaba a través de ellas. Los pobres harapos que vestía estaban flácidos y húmedos por la niebla, y las pantuflas en las que metía los pies desnudos estaban desgastadas por los dedos, de modo que daban libre entrada al lodo del pavimento. Daniel la miró en silencio durante 1 minuto o 2, y luego pasó a una pequeña cocina que había al fondo y volvió rápidamente con pan y queso y un poco de café que calentó en una cacerolita. Ella bebió el café con avidez, pero no pudo tragar más que 1 o 2 bocados de pan. «Esta es la casa de Jessica», dijo cuando se reanimó un poco. «Es una casa confortable, pero soy una madre afortunada y ella es una niña afortunada. ¿Vendrá esta noche, señor Standring?» «No», contestó Daniel brevemente. «Bueno, puedo ponerme cómoda», dijo ella con una risa que hizo estremecer a Daniel. «Me atrevería a decir que su cama es más blanda que cualquier otra en la que haya dormido últimamente. Anoche dormí debajo de un andamio sobre unas virutas. No se preocupe por mí, puedo ponerme cómoda». «Pero no puedes quedarte aquí toda la noche», replicó Daniel con decisión. «¿Y por qué no?», replicó ella. «Supongo que soy tan buena como mi hija. Ella nunca será la mujer que he sido. Una vez tenía mi propio carruaje, te lo aseguro. ¿Y qué me impediría quedarme una noche, o una semana, o un mes en tu mísera casita? No te librarás de mí esta noche, te lo prometo». «No te daría una noche de alojamiento ni por 5 chelines», dijo Daniel apresuradamente. «No te voy a dar 5 chelines por ello», dijo la mujer acomodándose en su sillón con un aire de insolente desafío. «La casa de Jessica es mi casa. Si me echas, ella se va conmigo». Daniel llevó a su vecino a un lado, a la cocina,
donde consultó con él en susurros mientras no perdía de vista a su terrible visitante a través de la puerta abierta. «¿Qué voy a hacer con ella?», preguntó. «No quiero que se quede aquí por nada del mundo. Jessica se quedará toda la noche con las hijas del pastor, pero volverá mañana. ¿Qué voy a hacer?». «Dale algo de dinero para que se marche», contestó Brooks, y después de dudar un poco, Daniel decidió seguir su consejo. Volvió a su confortable saloncito que en cierto modo nunca le había parecido a Daniel tan cómodo y agradable, y se dirigió a su visitante con aspecto decidido y resuelto. «Ahora», dijo, «si no te vas pacíficamente, mandaré llamar a un policía, tan seguro como de que soy el capellán de la iglesia de San Juan. No quiero ser violento contigo porque soy un hombre cristiano, pero no sé si un hombre cristiano está obligado a darle alojamiento en su propia casa. Preferiría pensar que no, pero si te marchas tranquilamente, aquí tienes un chelín para pagarte la cama y el desayuno en otra parte. Es todo lo que puedo hacer o decir. ¿Es eso o la policía?». La mujer deliberó durante unos minutos, mirando fijamente la cara de Daniel, pero en sus graves facciones no se apreciaba ningún signo de duda o de ceder. Al final, se levantó lenta y cansadamente de la silla y arrastró sus pies descalzos por el suelo hacia él. Le arrebató el chelín de la mano con desprecio y, sin decir palabra, salió al frío y la humedad de las calles, mientras Daniel observaba sus pasos inseguros por el patio con una sensación de alivio. Pero cuando Brooks se hubo marchado y la puerta quedó cerrada por la noche y el agradable calor del fuego le envolvió, no pudo evitar que sus pensamientos le hicieran preguntarse dónde habría encontrado refugio aquella desdichada mujer. Su mente también miraba con recelo hacia el futuro que se abría ante él y Jessica. Una vez más, se lamentó de no poder pedir consejo al otro amigo de Jessica, el pastor, que se había sumido en el silencio y la inconsciencia, ni siquiera en lo que se refería a intereses aún más cercanos y queridos para su corazón. Mientras Daniel miraba el fuego, la historia de Abraham se imprimía en su mente mientras se producía una lucha en su conciencia. La discusión que había tenido con Jessica sobre el sacrificio se había convertido en algo más que una historia de antaño. Al enfrentarse a una decisión tan difícil, cayó de rodillas y suplicó: «Oh Señor Jesús, por favor, escucha mi oración. No sé a dónde acudir ni qué pensar, porque mis pensamientos son los pensamientos de un niño. Señor, por favor, oh, por favor, no quiero perder a mi hija». Y Daniel cayó en un ataque de llanto. Temblaba mientras hablaba y pedía a Dios misericordia y gracia para ayudarle en este momento de gran necesidad. Tomó su Biblia, se dirigió al capítulo 11 de Mateo y encontró las palabras que su corazón necesitaba oír. «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 25 al 30. Capítulo 7. La elección de Jessica. A primera hora de la mañana siguiente, Daniel fue a casa del pastor con la esperanza de que le dijeran que el mal de la noche anterior había sido solo un malestar temporal del que se había recuperado. Pero el pastor yacía en el mismo estado de inconsciencia y no daba señales de volver a la vida. La enfermera le dijo que una mujer harapienta y miserable, que se hacía llamar la madre de Jessica, le había visto el domingo por la tarde y había mantenido con él una larga conversación, después de la cual había ordenado que le dieran algo de comer en la cocina. Este era, pues, sin duda, el tema sobre el que el pastor deseaba hablar con Daniel, y éste se sintió más perdido que nunca en la duda sobre lo que debía hacer, ya que ahora era imposible escuchar el consejo que su maestro pretendía darle. Caminó pensativo hacia la iglesia, con Jessica ya a su lado, sin saber apenas cómo darle la noticia. Estaba un poco triste y menos habladora que de costumbre,
y su pequeña mano se estrechaba cariñosamente en la suya, como si sintiera que era necesario asegurarse de que podía devolverle su cálido apretón. Cuando abrieron la puerta de la sacristía y al entrar vieron toda la confusión que daba testimonio de la calamidad de la noche anterior, Daniel acercó más a la niña y agachándose lentamente le besó el rostro levantado. «No se va a morir», dijo Jessica con voz temblorosa. «Solo está descansando, dice el médico, y entonces nos informará de nuevo y nos hablará una vez más a todos». «Y pensar», exclamó Daniel con lúgubre asombro, «que me ha dicho miles y miles de palabras. ¡Ay, millones! Y yo apenas les prestaba atención y ahora casi ofrecería una guinea de oro por cada palabra que pudiera decirme. ¡Ay, Jessica! Aunque hablara poco y sencillo, daría una guinea por palabra si pudiera decirme lo que debo hacer». «¿Quieres que te diga algo en particular?», preguntó Jessica. «Ay, muy particular», contestó Daniel mientras miraba a Jessica con cariñoso afecto. «¿No podrías pedírselo a Dios?», sugirió Jessica. «Sí, hija mía, y lo he hecho, pero no he recibido ninguna respuesta clara que me facilite la tarea. Mi madre solía abrir la Biblia y tomaba como respuesta las primeras palabras que encontraba, y a veces eran respuestas muy extrañas. No he sido un verdadero cristiano el tiempo suficiente como para esperar una respuesta muy clara a mis oraciones, supongo». Jessica no contestó, pues el modo de razonar de Daniel le resultaba un poco confuso, pero se puso a trabajar para poner en orden las sillas desparramadas, mientras Daniel la miraba con ojos cariñosos pero preocupados. «Jessica», dijo él, «el problema del que me gustaría hablarte es que tu madre ha vuelto otra vez». Ella se sobresaltó y lo miró con grandes ojos abiertos de asombro y terror, mientras su rostro temblaba y crispaba un poco sus pequeños hombros como si ya se estuviera encogiendo ante un golpe. Pero la expresión de dolor y miedo desapareció rápidamente, y aunque su rostro estaba pálido, se dibujó en ella una sonrisa. «¿No sabe Dios que mamá ha vuelto?», preguntó ella. No hubo necesidad de que Daniel respondiera a su pregunta, pero le dio vueltas una y otra vez en su mente con algo muy parecido a la duda. Parecía como si hubiera sido mucho peor, especialmente en esta crisis, que la madre de Jessica permaneciera ausente, que era como si Dios hubiera renunciado a su providencia particular sobre los asuntos de personas insignificantes como él y Jessica. No sería de extrañar que en medio de todos los asuntos de las huestes de ángeles y de los miles de mundos de los que tenía una vaga idea, Dios pasara por alto un pequeño asunto como el ir y venir de una mujer borracha. Era un pensamiento entristecedor, pero Daniel estaba de humor para abrigarlo. «¿Sabes dónde está mamá?», preguntó Jessica. «No, querida», respondió Daniel. «Anoche le di un chelín para pagarle el alojamiento y el desayuno. Me dijo que no había comido ni bebido nada en todo el día, pero la enfermera me dijo que había ido a ver al pastor ayer por la tarde y que había comido bien. Seguro vuelve». «Sí, seguro que volverá», repitió Jessica. «Y así», continuó Daniel, «la enfermera y yo hemos acordado que será mejor que te quedes con las señoritas un tiempo, fuera del asunto, hasta que vea cómo puedo arreglarlo con tu madre. ¿Te gustaría quedarte con la señorita Jane y Winnie, Jessica?» «Sí», contestó ella con el rostro tembloroso de nuevo, como si apenas pudiera contenerse el llanto. «Pero me gustaría ver a mi madre». «¿Ver a tu madre?», repitió Daniel con asombro no fingido. «¿Para qué, Jessica?». «Es mi madre», replicó Jessica. «Y el Señor Jesucristo tuvo una madre. Me gustaría volver a verla y hablarle de Dios, de Jesucristo y del cielo. Tal vez se convierta en una buena mujer». No pudo contenerse más, y arrodillándose ante la silla del pastor, ocultó el rostro entre las manos, y Daniel oyó que entre sus sollozos murmuraba alguna oración a Dios por su madre. Era una novedad que Jessica deseara ver a su madre cruel y de corazón duro, pero había algo en ello que él no podía culpar ni refutar. Hubiera preferido mantener a Jessica a salvo en la casa del pastor que exponerla a las frecuentes y violentas visitas de la mujer borracha a su pequeña morada. Pero si Jessica decidía otra cosa, él no se opondría. Sabía que su casa no sería la misma sin su presencia, pero con ojos empañados y afecto cariñoso, Daniel le dijo muy suavemente: «Elige tú misma, querida. Ven a casa conmigo y corre el riesgo de que tu madre vuelva pronto, o regresa con la señorita Jane y Winnie, que tanto te quieren, y donde todo va bien y estarás en tan buena compañía.
pero debes elegir por ti misma. Me iré a casa contigo, dijo Jessica levantándose de estar hincada con una alegre sonrisa. Esta mañana no se me ocurría quién barrería la cocina y traería el desayuno. Prefiero ir a casa contigo si es que quieres. Era imposible que Daniel no se sintiera complacido por la elección de Jessica, por mucho que le preocupara la idea de que su madre perturbara su paz, porque su hogar no era el mismo sin ella. Estuvieron muy cerca el uno del otro todo el día en su trabajo, y ya era tarde por la noche cuando regresaron a casa, donde no encontraron a nadie sentado en el umbral, como Daniel esperaba tímidamente. Pero su vecino Brooks le informó de que la madre de Jessica había estado sollozando y llorando ante la puerta cerrada durante gran parte de la noche. ¿Había estado bebiendo?, preguntó Jessica. Me temo que sí, hija. Estaba en un estado inconveniente, dijo Brooks. Siento mucho, niña, que mis noticias no sean alentadoras. Mirando a los ojos de Daniel con el corazón y la fe de una niña, Jessica dijo: No hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. ¿No es cierto, señor Daniel? Es verdad, hija mía, es verdad. Y a partir de aquella hora, Daniel cobró valor al pensar que, en efecto, nada podría separarlos del amor de Cristo. Romanos 8:39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:37 al 39. Capítulo 8. La elección de Jessica. Al día siguiente, Daniel se preocupó de que Jessica no fuera expuesta a la violencia de su madre en ningún momento durante su ausencia, cuando él no estuviera allí para protegerla de cualquier maltrato. Como durante los 2 o 3 días siguientes estuvieron casi constantemente ocupados con los asuntos de la iglesia, Jessica y él no llegaron a casa hasta bien entrada la noche. Pero el jueves por la noche, al entrar al patio, la rápida mirada de Jessica vio la figura de una mujer apoyada en la puerta de su casa. Permaneció inmóvil un instante, estrechando la mano de Daniel con un apretón estrecho y tímido, y luego, dejándolo, corrió hacia adelante. Extendiendo ambas manos, casi como si quisiera arrojarse en brazos de su madre, gritó: «¡Madre! ¡Madre!». La mujer rió fuerte y estridentemente y rodeó a Jessica con sus arrugados brazos, abrazándola con un cariño sensiblero. Jessica retrocedió apenada y, poniéndose de puntillas para susurrar al oído de Daniel, dijo: «Está un poco borracha, ¿sabes? Pero todavía no está muy mal. No está furiosa. ¿Qué hacemos?». Era precisamente la pregunta que Daniel se hacía a sí mismo, pues no podía soportar la idea de llevar a una mujer borracha a su respetable y ordenada casa. Sin embargo, ¿podría delatar a la madre de Jessica ante los ojos de Jessica? Se detuvo unos minutos antes de abrir la puerta, mientras la mujer seguía hablando a su hija en un tono insensato, pero al fin se sintió obligado a abrirla, y ella fue la primera en abrirse paso a empujones. Volvió a apoderarse de un sillón y arrojó su viejo sombrero andrajoso a un rincón de la habitación, mientras él miraba impotente y profundamente consternado. «Madre», dijo Jessica hablándole en tono suave, pero firme, «esta no es tu casa en absoluto, y no puedes quedarte aquí. Es la casa del señor Daniel, pero me atrevería a decir que él me dejará que te dé algo de cenar, y luego será mejor que te vayas y vengas a verme de nuevo cuando te encuentres bien». La mujer clavó sus ojos rojos y hundidos en Jessica y luego prorrumpió en un apasionado lamento mientras acercaba a la niña así. «¡Oh! Ojalá fuera mejor mujer», gritó. «Me he visto obligada a ello, Jessica. Cuando murió tu padre, no tenía medios para mantenerte, pero ahora vengo a vivir aquí contigo, a ser decente como el resto de ustedes. Voy a voltear página y verás lo firme que seré. No seré una desgracia para ninguno de ustedes». «Pero, madre», dijo Jessica, «no puedes vivir aquí porque es la casa del señor Daniel, y él solo me aceptó por caridad cuando estuve enferma y tú me abandonaste. No podemos pedirle que te acepte». «Si tú te quedas, yo me quedo», dijo su madre en un tono de obstinación, apoyando firmemente los codos en los brazos de la silla y plantando los pies en el suelo. «Oh, si yo me voy,
tú te vas. Me gustaría saber quién tendría el corazón de separar a una madre de su propia hija. Jessica se quedó un par de minutos mirando a su madre con ojos llenos de tristeza y compasión, y luego fue hasta el lado de Daniel y le susurró con aire suplicante: «Creo que nunca has sabido que Dios es nuestro Padre». Daniel no sabía qué hacer. La miserable criatura que tenía ante sí chocaba contra todo sentido de la decencia y el decoro, que había estado firme y rígidamente arraigado en su naturaleza, y la sola visión de ella, ebria y desordenada en su hogar, le resultaba abominable. Desde la última vez que le había hablado, había caído en un breve sueño, y su cabeza gris y descubierta temblaba incontrolablemente. Jessica había subido las escaleras, no sabía por qué razón, a menos que fuera para hacer algún otro arreglo para alojar a su madre. Daniel permaneció inmóvil, mirando a la desdichada mujer con un sentimiento de aborrecimiento y repugnancia que aumentaba a cada momento. Pero pronto oyó el ligero paso de Jessica bajando las escaleras y se sobresaltó cuando entró en la habitación. Había cambiado su pulcro vestido por la ropa más pobre y vieja que poseía, y se acercó a él con una mirada apenada pero paciente. «Señor Daniel», dijo, volviendo a pronunciar inconscientemente el antiguo nombre por el que le había llamado por primera vez, «no debe usted acoger a mi madre por caridad, igual que a mí. Eso nunca estaría bien. Así que me iré con ella esta noche, y por la mañana, cuando esté sobria, le hablaré de Dios, de Jesucristo y del cielo. Aún no lo sabe, pero quizá cuando lo sepa será una mujer diferente, una mujer como yo, ya sabe, y entonces todos podremos ayudarla a ser buena. Pero debo irme con ella esta noche, o se pondrá furiosa como solía ser». «No, no, no», gritó Daniel con vehemencia. «No podría dejarte ir, querida. Mira, Jessica, te quiero más que a mi dinero. Dios sabe que te quiero más. Preferiría perder todo mi dinero y mi puesto de guardián de la iglesia antes que perderte a ti». Una gran batalla había entrado en el corazón de Daniel, no una batalla de carne y hueso, sino una batalla espiritual de negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y en su corazón sabía que esta era su cruz, este era su sacrificio. «No me vas a perder», dijo Jessica con la misma luz paciente, pero apenada en los ojos. «Solo me voy por un tiempo con mi madre. Es mi madre y quiero contarle todo lo que sé para que pueda ir al cielo igual que nosotros. Volveré mañana». «Se quedará aquí», dijo Daniel vacilante. «No, no», contestó Jessica. «Eso no debe de ser. Si te rindes una vez, ella estará siempre firme en quedarse. Será mejor que me dejes ir con ella esta noche, y mañana por la mañana, cuando esté bien, se lo contaré todo. Entonces estará muy decaída y me hará caso. Madre, estoy lista para ir contigo». La mujer abrió los párpados hinchados y se puso en pie tambaleándose, apoyando pesadamente la mano en el ligero hombro de Jessica, quien miraba de ella a Daniel con una clara, triste y valiente sonrisa, mientras doblaba un poco sus hombros infantiles bajo la mano de su madre, como si sintiera ya la pesada carga que caía sobre su vida. Era un momento difícil para Daniel, que aún dudaba si debía dejarlas marchar o retenerlas a las dos. Pero Jessica había conducido a su madre hasta la puerta y ya tenía la mano sobre el pestillo. Con una sonrisa, Jessica se volvió hacia Daniel y le susurró: «Recuerda, no hay nada imposible para el Señor. Lucas 1:37». En aquel momento, Daniel comprendió una pequeña parte de la gran lucha que debió de afrontar Abraham y cómo debió de sentirse Dios cuando entregó a su único hijo para que fuera un sacrificio por el pecado. «Detente un momento, Jessica», dijo. «Te dejaré ir con ella esta vez. Solo que hay una posada no muy lejos e iré contigo y te pondré a salvo por la noche y pagaré por tu alojamiento». «De acuerdo», contestó Jessica con un rápido y sagaz movimiento de cabeza, y en pocos minutos caminaban por las calles Jessica entre su madre y Daniel, todos muy silenciosos, excepto cuando la mujer soltaba uno o dos versos de alguna vieja y olvidada canción. No tardaron en llegar a la pensión de la que había hablado Daniel, y éste las hizo entrar en un pequeño cuarto, cerrado y oscuro, que iba a ser su dormitorio. «Buenas noches», dijo Daniel besando a Jessica con más ternura de la habitual. «¿No te sientes como si quisieras volver conmigo ahora que hemos visto a tu madre cómoda?» «No», respondió Jessica
con una mirada melancólica de él a su madre, que se había echado sobre la cama y ya dormía profundamente. Creo que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿No es así? Él sabe que es mi madre. ¡Ay! Que Dios te bendiga, querida, dijo Daniel, volviéndose rápidamente y cerrando la puerta tras de sí. Bajó a trompicones las oscuras escaleras hasta la calle y regresó a su desolado hogar. Se postró sobre su rostro y se acercó al trono de gracia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Y durante toda la noche, Daniel se entregó a la oración hasta que finalmente entró en ese sueño reparador que solo el Señor puede dar. Capítulo 9. La oración de Daniel. Los siguientes 2 días, viernes y sábado, eran siempre de mucho trabajo en la iglesia, pues había que barrer y desempolvar todo el lugar para preparar el domingo siguiente. Nunca se había sentido Daniel tan deprimido y abatido como cuando entró solo en la fría y vacía iglesia temprano por la mañana, ya que Jessica le seguiría más tarde cuando su madre se hubiera ido a pasar el día a sus antiguos lugares de reunión. Hacía solo una semana, él y Jessica habían trabajado juntos alegremente, y la voz alegre y clara de Jessica resonaba por todo el lugar cuando cantaba para sí misma o le llamaba desde algún banco lejano o desde la galería. Pero ahora todo estaba alterado y confuso. Subió los escalones del púlpito y después de sacudir los cojines y limpiar el polvo de todas las repisas y grietas, se quedó erguido en un extraño y solemne ensueño mientras contemplaba los bancos vacíos que solían estar tan llenos los domingos. Pensó que el lugar cambiaría terriblemente si al pastor le ocurriera algo peor, pues ni siquiera él mismo soportaba pronunciar la triste palabra muerte. Nunca volverían a encontrar a alguien como él. ¡Nunca!, repitió poniendo la mano reverentemente sobre el cojín carmesí, donde la cabeza gris del pastor se había hundido en súbita mudez ante Dios. Y 2 grandes lágrimas solemnes se forzaron a entrar en los ojos de Daniel y rodaron lentamente por sus mejillas. No sabía quién iba a ocupar el púlpito, ni siquiera el próximo domingo, pero sentía que no podría soportar quedarse en la iglesia después de que su gloria hubiera desaparecido y ver cómo la congregación disminuía y se volvía más y más escasa cada semana, hasta que solo unos pocos oyentes somnolientos acudieran a escuchar soñolientos a un predicador sin vida. No, no, pensó Daniel, eso le rompería el corazón. Además de todo esto, anhelaba poder preguntar al pastor qué debía hacer con respecto a la madre de Jessica. Pero ya fuera para instruirle en el púlpito o para aconsejarle en privado, la voz del pastor se detuvo y el corazón de Daniel no se alivió ni un ápice mientras bajaba lentamente los escalones del púlpito. Se acercaba el mediodía cuando Jessica lo siguió, trayendo su comida en una pequeña cesta. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas y estaba muy callada mientras él comía con poco apetito lo que le ponía delante. No se atrevía a preguntar por su madre, pero cuando terminó, Jessica se acercó a él y le cogió la mano con las 2 suyas. «Señor Daniel», dijo muy apenada, «cuando mi madre se despertó esta mañana, le conté todo acerca de Jesucristo, Dios y el cielo, y ella lo sabía todo desde antes de que yo naciera», dijo. «Ah», dijo Daniel, pero no en tono de sorpresa, solo porque Jessica hizo una pausa y le miró afligida a la cara. «Sí», continuó Jessica, sacudiendo desesperadamente la cabeza. «Ella lo sabía y nunca me lo dijo. Nunca. Nunca hablaba de Dios, solo cuando maldecía. Ahora no sé qué la convierte en una buena mujer. Pensé que si ella solo escuchara lo que le dije, amaría a Dios. Pero ella se rió de mí y dijo que es una vieja historia que mi padre creía justo antes de que yo naciera. Mi madre decía que mi padre amaba al Señor como un hijo ciego y que era muy religioso. Ella y mi padre vivían en una bonita casa de campo y me dijo que yo también tenía una hermana mayor. Me contó que ella y mi padre enfermaron y que ambos murieron con un día de diferencia. Desde entonces odia a Dios por su pérdida. No sé qué se puede hacer por ella ahora, pero sé por qué está tan enfadada. Señor Daniel, cuando le dije que Dios sacrificó a su hijo por ella, por mí y por usted, me abofeteó y me corrió». Las lágrimas de Jessica volvieron a caer rápidamente y Daniel no sabía cómo consolarla.
Sabía que había pocas esperanzas de que una mujer tan esclavizada por la amargura y la embriaguez volviera a la razón y a Dios. «Si el pastor pudiera verla», dijo Jessica. «Él habla como si él hubiera visto a Dios y hablado con él algunas veces, y ella estaría segura de querer al pastor. No sé cómo decir las cosas correctas». «No, no», contestó Daniel. «Ella lo vio el domingo antes de que le diera el ataque, y él habló largo rato con ella. No, él no la cambiará». «Es mi madre, ¿sabes?», respondió Jessica ansiosa. «Sí», dijo Daniel. «Y eso me desconcierta, Jessica. No sé qué hacer». «¿No podríamos orar a Dios?», sugirió Jessica de nuevo. «Ahora, antes de seguir adelante». «Tal vez sería lo mejor», convino Daniel, levantándose de la silla y arrodillándose con Jessica a su lado. Al principio intentó orar, pero no encontraba las palabras para expresar sus sentimientos. Sintió que si deseaba obtener alguna bendición real, debía pedirla con palabras sencillas, como si hablara cara a cara con su Padre Celestial, y esta fue la oración que hizo después de liberarse de los temerosos pensamientos que seguían invadiendo su mente. «Señor, tú sabes que la madre de Jessica ha vuelto y que es una mujer borracha y amargada y no sabemos qué hacer con ella. Y el pastor no puede darnos su consejo. A veces temo que todavía amo demasiado mi dinero, pero Señor, si es eso o cualquier otra cosa que sea dura en mi corazón, de modo que me impida hacer lo que el Salvador Jesucristo haría si estuviera en mi lugar, te pido que me lo quites y me hagas ver claramente cuál es mi deber como cristiano. Señor, ayúdame a llevar tu imagen para que otros puedan verte, especialmente la madre de Jessica. Querido Señor, te pido que nos guardes tanto a Jessica como a mí del mal». Daniel se levantó después de estar de rodillas bastante aliviado y aligerado de espíritu. Sencillamente, con el corazón de un niño, había presentado su petición a Dios, y ahora sentía que era a Dios a quien correspondía dirigirlo. Jessica se levantó de sus rodillas y también parecía más alegre, porque si el asunto había sido puesto en las manos de Dios, ella sentía que estaba segura de que todo saldría bien al final. Volvieron a su trabajo en la iglesia, y aunque era melancólico recordar que su propio pastor estaría ausente del púlpito el domingo próximo, se sintieron satisfechos con el pensamiento de que Dios lo sabía todo y estaba haciendo que todas las cosas obraran juntas para el bien de aquellos que lo amaban. Capítulo 10. La voz quieta y callada. Daniel se fue a casa con Jessica, todavía un poco turbado por el temor de encontrar a su inoportuna visitante aguardando su llegada. Pero ella no estaba allí, y su tranquila velada no se vio interrumpida, aunque ambos se sobresaltaban y miraban hacia la puerta cada vez que oían pasos en el patio. Después de tomar el té, y mientras Jessica guardaba los utensilios en la cocina, Daniel abrió su escritorio y sacó los recibos del dinero que había sacado en concepto de intereses. Desde que había adoptado a Jessica, no había aumentado mucho sus ahorros, pues además del coste de su manutención, tenía que hacer frente a los gastos de la casa. En otros tiempos, apenas le había importado lo incómodo que fuera su alojamiento, siempre que fuera barato. Pero se había dado cuenta de que tener una casa propia ordenada y cómoda suponía un gran desembolso de dinero. A veces se le había pasado por la cabeza la idea de que se avergonzaba en secreto de que el pastor que parecía querer tanto a Jessica, o al menos algunos de los miembros ricos de la congregación, podrían haber sufragado parte de los gastos de su manutención. Pero nadie se había ofrecido nunca a hacer nada por ella. Él había gastado su dinero con algo de rencor, y ahora la pregunta que le rondaba por la cabeza era si Dios le obligaba a malgastar. Se dijo a sí mismo, malgastar en una mujer borracha y malvada. Era una dura prueba. Amaba a Jessica, como había dicho, más que a su dinero, y nunca se había arrepentido de haberla acogido en su casa. Era como una hija para él, y era un hombre mejor y más feliz por su compañía. Pero aquella mujer le resultaba aborrecible, repugnante y vergonzosa. Ella no tenía más derechos sobre él que cualquier otro de los miles de hombres y mujeres perdidos que pululaban por las calles de Londres. Seguramente Dios no le exigía que tomara aquel dinero, que era la única provisión para su vejez, y ahora que el pastor estaba tan afectado, no se construiría una nueva iglesia para él,
ni una casa para el encargado de la iglesia, ni se le aumentaría el sueldo. Esto ya estaba decidido porque los médicos que atendían al pastor declararon que nunca más su agotado cerebro sería capaz de sostener un pensamiento de largo esfuerzo como los que había reunido a sus entusiastas y atentas congregaciones. Apenas se planteaban la cuestión de si sería capaz de reanudar su puesto como pastor de esta vieja iglesia, y bajo un nuevo pastor era probable que el lugar quedara medio vacío y que su sueldo como encargado de la iglesia disminuyera considerablemente. Además, se estaba haciendo viejo y no le quedaban más de 10 años de trabajo. Miró sus preciados recibos y se preguntó si era posible que Dios le exigiera sacrificar sus ganancias pasadas y arriesgar sus comodidades futuras por la madre de Jessica. Entonces, otra pregunta en lo más profundo de su conciencia fue susurrada a su corazón, que en un inicio estaba dispuesto a permanecer sordo a la pequeña y silenciosa voz, pero se hizo más fuerte y clamorosa hasta que Daniel encontró que debía ser oída y contestada. ¿Qué crees que Cristo habría hecho con esta mujer? Si Dios la hubiera traído a aquella puerta donde él moraba como un pobre carpintero, la habría empujado de nuevo a la miseria de la vida, que le empujaba una y otra vez al más vil de sus pecados. Jesús, que vino tanto a buscar como a salvar a los perdidos, pondría en una balanza una libreta de ahorros contra la esperanza, por débil que fuera, de rescatar el alma de la mujer. «Daniel, Daniel», respondió la voz tranquila a lo más íntimo de su corazón, «¿qué habría hecho tu Señor?» Intentó apartarla y acallarla mientras giraba la llave sobre sus recibos, diciéndose a sí mismo que había hecho todo lo que su deber de cristiano le exigía cuando rescató y adoptó a Jessica. Pero el Espíritu de Dios tiene una graciosa tiranía que exige cada vez más del alma que comienza a sacrificarse. La muerte del yo es innegablemente dolorosa. El gran médico que ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver sabe exactamente dónde colocar el cuchillo. Penetra rápida y profundamente en lo más íntimo de nuestro ser, exponiéndonos tal y como somos en realidad. Pero debemos recordar que el dolor solo se siente donde hay vida, y donde hay vida es justo el lugar donde la muerte es más necesaria. No se podía negar que el toque del Señor había penetrado en los oscuros recovecos del corazón de Daniel. Había dominado su amor al dinero por el bien de un hijo al que amaba. Ahora debía conquistarlo para rescatar a una desdichada mujer de la que rehuía. La lucha pareció durar mucho, pero terminó antes de que Jessica volviera a la chimenea. La oración de Daniel por la tarde había sido demasiado sincera como para dejarle en la oscuridad yendo a tientas por un camino equivocado. Su rostro esbozó una sonrisa cuando Jessica tomó su costura y se sentó frente a él. Una sonrisa como pocas veces iluminaba sus rígidas facciones. «Jessica», dijo, «Dios me ha mostrado lo que debo hacer». «Tal vez sea mejor que el propio pastor», respondió Jessica. «Ay», contestó Daniel, «no creo que el pastor me lo hubiera dicho más claro». «Porque, Jessica, supongamos que el Señor hubiera estado viviendo aquí y tu madre hubiera llegado a su puerta. ¿No se habría preocupado por ella y afligido por ella y hecho todo lo posible para evitar que siguiera en pecado? Bueno, querida, me parece que no sería del todo correcto llevarla a vivir con nosotros de una vez, porque tú eres una muchacha joven y no deberías ver tales cosas, y yo podría enfadarme con ella. Pero alquilaré una habitación para ella en alguna parte que se guardará siempre para ella, y siempre que venga habrá una cama y una comida para ella. Y seremos muy amables con ella, y veremos si por algún medio podemos ayudarla a hacerse buena». Jessica había dejado de coser y se había acercado a Daniel. Ahora ella echaba sus brazos al cuello de él y escondía la cara en su pecho llorando. «Vaya, vaya, querida», dijo Daniel. «¿No es maravilloso cuando nuestro Señor responde a la oración y es enviada con una legión de ángeles? Vamos, vamos, le oraremos para que haga de ella una buena mujer, y entonces, quién sabe, puede que venga a vivir aquí con nosotros. Es mi propia madre, ¿sabes?», sollozó Jessica como si aquellas palabras fueran los únicos pensamientos de su corazón. «Sí», respondió Daniel, «y debemos hacer todo lo posible por ella. Jessica, ahora sé que amo a Dios más que a nada en este mundo o en el otro».
Era un conocimiento que valía más que todas las riquezas de la tierra, y mientras Daniel estaba sentado en el rincón de la chimenea, apenas podía darse cuenta de su propia felicidad. Estaba seguro de que amaba a Dios supremamente y tenía en sí mismo el testimonio de que así sería. Sentía como si pudiera tomar en su corazón a todo el mundo de pecadores perdidos y arruinados, y como Cristo mismo, dar su vida por ellos. Solo había una sombra, si es que podía llamarse sombra, sobre su indecible gozo y su pleno consuelo. No podía alegrar el corazón del pastor hablándole de este cambio en su naturaleza. El día siguiente fue muy ajetreado para Daniel, pues además de sus deberes ordinarios, se encargó de encontrar un lugar adecuado para la madre de Jessica. Por fin, encontró una habitación en la casa de una pobre viuda que se la cedió con gusto a condición de que pagara el alquiler de la casa. Jessica y él compraron una cama, una silla y una mesa, y lo prepararon todo para la visita que esperaban. Por escaso que fuera el mobiliario, era un refugio cálido y seguro para la pobre vagabunda que pasaba la mitad de la noche tiritando bajo los arcos o en edificios inacabados, y nunca había sentido Daniel una gratificación tan pura como cuando echó un último vistazo a la habitación. Tomando a Jessica de la mano, regresaron a su propia casa, ya sin miedo de encontrarse con la mujer en el umbral. Capítulo 11. Un sermón inesperado. Fue un domingo feliz para Daniel, a pesar de la ausencia del pastor y de las miradas abatidas de los feligreses que ocupaban sus acostumbrados asientos. Los capítulos leídos de la Biblia tenían un nuevo significado para él, y los cantos le arrancaron lágrimas de felicidad. Parecía como si nunca antes hubiera conocido verdaderamente a Dios. Y aunque el sermón, predicado simplemente por un estudiante, era uno que él habría criticado con desprecio hace una semana, ahora era agradable solo oír los nombres de su Dios y Salvador, de la misma manera que uno se complace en oír incluso una lengua balbuciente decir las alabanzas de aquellos a quienes amamos. Durante el servicio vespertino, Jessica fue a quedarse con las hijas del pastor. Jane bajó a ella en el vestíbulo y le dijo que iban a sentarse en la habitación de su padre mientras la extraña enfermera y su niñera tomaban el té en una habitación contigua. La enfermera piensa, dijo Jane, que si papá lo supiera, le gustaría que nos sentáramos con él este domingo por la tarde, y a veces creemos que lo sabe, aunque nunca habla, y parece estar dormido todo el tiempo. Vamos a leer nuestro capítulo y a cantar nuestros himnos como si pudiera oírnos. Y la enfermera dice que el domingo pasado le dijo a tu madre que te quiere casi como a una de sus hijitas. Así que dijimos que nos gustaría que vinieras a leer con nosotras. ¿Por qué no tienes nada de miedo, Jessica? Habían subido las escaleras mientras Jane susurraba estas frases, y ahora, tomadas de la mano, entraron en la habitación del pastor. Había un fuego encendido y una lámpara sobre una mesa, de modo que se podía ver claramente el rostro del pastor mientras se acercaban a su lado con tierna cautela. Siempre había tenido un rostro pálido, pero ahora estaba muy descolorido. Los párpados estaban ligeramente cerrados sobre los globos oculares, que parecían casi arder y brillar a través de ellos. Y los labios, que podrían haber pronunciado palabras que parecían llevar a sus oyentes casi a la presencia de Dios, estaban cerrados en silencio. Sin embargo, el rostro estaba lleno de vida, que ondulaba por debajo como si las mejillas incoloras, los párpados finos y la frente arrugada no fuesen más que una ligera máscara. Y mientras las niñas lo contemplaban, los labios se movían lenta pero silenciosamente. «Está hablando con Dios», susurró Jessica en tono de asombro. «Jessica», dijo Winnie acercándose a ella, «no puedo evitar pensar en Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras inefables. 2 Corintios 12:4. Creo que tal vez se parecía a mi padre». Nunca antes le había llamado padre, y lo pronunció con una voz extrañamente solemne, como si fuera un título más apropiado que el familiar con el que le habían llamado en días ordinarios. Permanecieron junto a él unos minutos, y luego se arrastraron de puntillas hasta la chimenea. Las niñas leyeron su capítulo, cantaron sus himnos y cantaron uno de los favoritos de su padre, en tonos suaves y bajos que apenas podían oírse fuera de la habitación. El pequeño reloj sobre la chimenea dio las 7 campanadas cuando terminaron. «Fue el domingo pasado, a esta misma hora», dijo Jane.
que papá sufrió el ataque. Él iba a orar cuando el reloj de la iglesia dio las 7. Me pregunto qué iba a decir, dijo Winnie apenada. Padre nuestro, murmuró una voz detrás de ellas, muy baja y débil, como la voz de quien solo tiene fuerzas para lanzar un único sonido, y volviéndose rápidamente, con una sensación de miedo, vieron que los ojos de su padre se habían abierto y que miraba hacia ellas con inexpresable ternura. Jessica se puso el dedo en los labios en señal de que estuvieran en silencio y con tímido valor fue al lado del pastor. ¿Nos reconoce de nuevo?, preguntó temblando entre el miedo y la alegría. ¿Sabe quiénes somos, pastor? Jessica y mis hijas, susurró él con una débil sonrisa, moviendo su rostro. ¡Ha vuelto!, gritó Jessica, volviendo con pasos rápidos pero silenciosos hacia Jane y Winnie. Démonos prisa y avisemos a los demás. Tal vez esté hambriento, débil y desfallecido, pero él sabe que ha vuelto a nosotros. Al mismo tiempo, Daniel informaba a la congregación del estado de salud del pastor y del diagnóstico de los médicos. Poco sabía él de los acontecimientos que habían ocurrido en la casa, pero Dios había planeado algo diferente para esta noche. Este iba a ser un servicio que sería administrado por ángeles. Cuando Daniel subió al púlpito ante la gran congregación para comunicarles el estado de salud de su buen pastor, les habló de la debilidad del cuerpo del pastor, pero de su fortaleza de espíritu, y les rogó que oraran por él. Daniel les aseguró que aunque era demasiado pronto para determinar su evolución, estaba recuperando fuerzas, aunque la recuperación de su habla era lenta. En su corazón, Daniel sabía que pasaría bastante tiempo antes de que su querido pastor reanudara sus labores. Contemplando la multitud de pieles afelpadas y vestidos extravagantes, Daniel se armó de valor y comenzó a hablar a la gran congregación según el Espíritu Santo dirigía sus labios. Fue un sermón de suave elocuencia, pero de poderosa convicción. Nunca antes había hablado Daniel detrás del púlpito de su maestro, pero esta noche hablaba en nombre de otro maestro. Dios ha traído varios cambios a esta gran congregación, dijo Daniel dirigiéndose a la multitud. Incluso ahora está llamando a nuestra puerta, y si le abrimos la puerta y le dejamos entrar, se reunirá con nosotros de una manera que nos cambiará para siempre. Recuerdo las palabras del apóstol Juan. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Nuestro pastor necesita nuestras oraciones e intercesión para que pueda volver pronto a alimentar a su pueblo. En cualquier estado en que regrese, que seamos un pueblo bondadoso y estemos dispuestos a levantarnos y compartir la responsabilidad de vivir de acuerdo con lo que se nos ha enseñado. Hemos sido alimentados de una fuente de gran alimento espiritual para mantenernos firmes y fuertes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4:14 y 15. Amigos míos y colaboradores en Cristo, nuestro Dios soberano ha colocado en medio de nosotros a una niña que no ha venido con las galas de joyas y el oro, ni con vestiduras costosas, sino desprovista de todos los beneficios de los que disfrutamos a diario. Dios en verdad nos envió un sermón viviente, envuelto no en la elocuencia de nuestro gran predicador, sino en el bajo estado de nuestra niña Jessica. Amigos míos, este sermón habla con gran claridad y poder. Nuestros ojos han sido hechos para mirar nuestra fe nueva y fresca. La verdad de las Escrituras, como una espada afilada, ha penetrado estas puertas y cada uno de nuestros corazones. Daniel, contemplando a la gran multitud, abrió la Biblia y con voz suave pero firme comenzó a leer del libro de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago 2, 1 al 5 y 8. Salgamos hoy de aquí recordando que el reino de Dios es un reino para los humildes, los despreciados y los indigentes. Es un reino para los niños pequeños. La Escritura dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Marcos 10:15. Amados, cuando estemos ante el trono en ese gran día, no nos avergoncemos al oír las palabras pronunciadas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:34 al 46. Justo cuando Daniel cerraba la Biblia, Jessica entró corriendo por las puertas y bajó por el pasillo con la alegre noticia de las primeras palabras del pastor. «Nuestro padre», dijo Jessica con una amplia sonrisa, «ha respondido a nuestras oraciones. Ahora mismo está hablando», dijo la niña eufórica. La congregación apenas se dio cuenta de que la niña corría entre ellos, pues su atención estaba totalmente dedicada a las noticias que les llegaban como un alivio tan grato. Daniel oró a su Padre Celestial, que todo lo hace bien. No era una oración de elocuencia refinada, sino la que podría pronunciar un niño encantado al desenvolver un regalo inesperado. Al bajar del púlpito aquella tarde, su andar había cambiado. Caminaba con sobriedad y un nuevo sentido de compostura que fue claramente evidente para todos en la iglesia ese día. Y la gran iglesia también cambiaría con un nuevo sentido y propósito. Se corrió la voz a la gente común por las calles de Londres, especialmente gracias a los esfuerzos de Jessica y Daniel y de todos los que obedecían a la voz de Dios. La noticia de la recuperación del pastor fue la mayor alegría del día, y Daniel permaneció en la casa del pastor, a la que se había apresurado en cuanto cerró la iglesia, hasta que se acercaba la medianoche. Dejó a Jessica con las niñas y partió para su casa con el corazón lleno de alegría. Capítulo 12. Buscando la misericordia. Daniel tenía un buen trecho que recorrer, pues la casa del pastor estaba en dirección opuesta a la suya desde la iglesia. Las nieblas de noviembre todavía se cernían sobre Londres, y las lámparas solo daban una tenue luz a través de la penumbra. Los que aún caminaban por las calles marchaban deprisa, como si estuvieran ansiosos por llegar a cualquier refugio que llamaran suyo propio. El mismo Daniel avanzaba lo más aprisa que podía por el fangoso pavimento, cuando llegó a una parte de las calles donde se estaba reparando el alcantarillado y donde ardían braseros de carbón aquí y allá, a la vez para advertir a los transeúntes y para dar calor a los vigilantes que permanecían junto a ellos toda la noche. Uno de los vigilantes había traído una vieja puerta y la había levantado contra un tosco muro de piedra y ladrillos
a modo de tejado, para protegerse de la lluvia que de vez en cuando caía en chubascos cortos. Había abandonado su cobertizo por una u otra razón, y cuando Daniel se acercó, sus pasos se detuvieron, porque agazapada bajo él y extendiendo los brazos arrugados sobre el brasero lleno de carbón, estaba la madre de Jessica. La vacilante luz brillaba con fuerza sobre su rostro y mostraba las profundas líneas que la miseria y la degradación habían labrado en ella, así como la osquedad y la insensatez estampadas en sus facciones. Él se quedó inmóvil, contemplándola con perplejidad que pronto fue sustituida por un sentimiento de profunda piedad. Se había estado preguntando qué había sido de ella desde el viernes por la mañana e incluso había sentido una especie de ansiedad por ella, y ahora, al pensar en la habitación con su cómoda cama que la esperaba, en lugar del breve refugio del cobertizo, trepó por encima de los montones de basura que había entre ellos, llamándola, pues no sabía su nombre, Madre de Jessica. La mujer se puso en pie al oír su voz y lo miró a la cara con una expresión de absoluta desdicha. Tenía los ojos inflamados e hinchados por las lágrimas, y todos sus rasgos temblaban, como si no pudiera controlarlos. Era una criatura tan miserable que Daniel no sabía con qué palabras hablarle. Sin embargo, su corazón se conmovió con una compasión indecible, desconocida para él hasta entonces. Incluso sintió compasión por ella, como si alguna vez hubiera estado en las mismas profundidades de degradación, mientras miraba tembloroso hacia el profundo abismo donde ella había caído por sus pecados. Y el sentimiento de su miseria lo conmovió tanto que habría dado su propia vida por su salvación. Así es, cuando un cristiano participa en la guerra espiritual, en el campo de batalla de la vida humana, recibe un poder nunca antes imaginado. Durante esos tiempos, un cristiano entiende la escritura que dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Se da cuenta de que la verdadera grandeza viene a través de un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Salmo 51:17. Así que el mayor de todos debe ser el servidor de todos. Marcos 10:44. Daniel le tendió la mano, pero ella la apartó y con un gemido de desesperación huyó de la luz y trató de ocultarse en la oscuridad de las calles neblinosas. Pero Daniel no se desvió fácilmente de su deseo de ayudar a la madre de Jessica, aunque solo fuera para rescatarla del frío de la noche de noviembre. La siguió con pasos tan rápidos como los suyos, y si ella no se hubiera sobresaltado, él habría estado rápidamente a su lado. Ella huyó velozmente por las calles para escapar de él, y él la persiguió, esperando que se cansara pronto y se volviera para hablarle. Pero ella siguió adelante, hasta que Daniel se encontró a la entrada de uno de los viejos puentes de la ciudad que salvan las anchas aguas del río. Junto a él se estaba construyendo un puente nuevo, con enormes vigas de madera, grandes bloques de piedra y enormes vigas de hierro que yacían como un gigantesco esqueleto envuelto en la niebla. La luz se veía tenuemente a través de ella por el resplandor de las luces rojas y las antorchas encendidas aquí y allá, que proyectaban destellos vacilantes sobre las negras aguas que Daniel contempló con un escalofrío mientras se detenía un momento en su persecución. Pero había perdido de vista a la mujer cuando volvió a levantar los ojos, a menos que la extraña figura oscura sobre una de las grandes vigas que se extendían sobre el río fuera la forma de la madre de Jessica. Se dirigió hacia ella, abandonando la seguridad del viejo puente, pero al acercarse a la figura, un grito salvaje y muy lastimero le golpeó el oído. La mujer, volviéndose hacia el agua, advirtió a Daniel que no se acercara. Reconociendo la gravedad del momento, Daniel comenzó a compartir el amor de Cristo que se derramaba en su corazón. «Hija mía», dijo Daniel, «Dios que nos hizo a ti y a mí no se ha equivocado. Nos ama tanto que nos dio a su Hijo. Nos ama tanto que nos dio a su Hijo único, Jesús, para rescatarnos de nuestros pecados. Cuando yo te veo a una niña asustada, acobardada por años de penurias sin misericordias. Clama a Él, clama a su nombre y Él vendrá a ti y pondrá su suave mano sobre tu alma». «¿Por qué?», gimió la mujer. «¿Debería Él preocuparse por una miserable como yo?» «Porque eres su hija», suplicó Daniel.
Así como tu amor por Jessica ha perdurado, incluso a través de los más profundos dolores de la vida, Dios ha demostrado su amor por ti al permitir que su propio Hijo muriera por tus pecados y los míos. Daniel citó suavemente las palabras que dan vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Al oír esto, la mujer se echó a llorar. Daniel nunca había sentido que de su corazón fluyera un amor tan profundo, y con confianza y tierna misericordia se acercó a la mujer, la abrazó suavemente y le dijo: la diferencia entre tu amor por Jessica y el amor de Dios por ti es que Dios tiene el poder de restaurarte, y Él pondrá un anillo en tu dedo, zapatos nuevos en tus pies y una hermosa túnica blanca que te cubrirá con su justicia. Era la primera vez que abrazaban a la madre de Jessica desde la muerte de su marido, y ella lloró y tembló de emoción incontrolable. Nunca había sentido el poder de una compasión y una devoción humanas tan genuinas, pues se sentía tan poco merecedora. «No soy más que una desgraciada. ¿Cómo podré recuperarme?», ella gimió. Daniel le aseguró que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El amor de Cristo lo restaura todo, dijo Daniel. Le habló de la mujer sorprendida en adulterio y de cómo Jesús había mirado a la multitud y había dicho: el que esté libre de pecado entre vosotros, que tire primero la piedra contra ella. Juan 8:7. Daniel continuó explicando. Jesús se puso a escribir con el dedo en la arena y, levantando la vista, dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Juan 8:10b. Y si Dios está por nosotros, continuó Daniel, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? Romanos 8:31b, 32. Por primera vez en años, un destello de luz penetró en aquella alma encadenada. Cuando Daniel la miró a los ojos, desgastados por la agonía y la desesperación, percibió que se desarrollaba una lucha entre dos mundos. Sin embargo, percibió en el mismo momento un atisbo de esperanza. Con una sensación de urgencia, Daniel oró mientras miraba tiernamente a los ojos de la mujer. De repente, sobresaltada por el sonido de las profundas campanas de la Catedral de San Pablo, la mujer empujó a Daniel mientras corría hacia la negra noche. Tanto la oscuridad de la noche como la oscuridad de su alma no dieron a Daniel nada a lo que aferrarse. Perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre un montón de mampostería a cierta distancia. La mujer oyó el grito de Daniel, pero se apresuró a huir sin prestar atención a sus terribles circunstancias. Como no había estado cerca de la botella en todo el día, estaba temblando y angustiada. Su mente se agitaba y corrió hacia la casa de Daniel con la esperanza de encontrar a su hija. Cuando llegó, la casa estaba abierta y vacía, al igual que su alma. El color ámbar que se reflejaba en las últimas brasas del fuego iluminaba el rostro de la mujer mientras miraba fijamente, casi paralizada, y ensayaba en su mente las palabras de Daniel. Angustiada por su acto de maldad y con una fuerte sensación de horror y temor, corrió a las calles y gritó, buscando a alguien que la ayudara. Por fin se encontró con un policía y le informó del paradero del hombre caído. El estridente silbido del policía levantó revuelo en las calles y pronto se congregó una multitud cerca del puente. Sobre todas las cosas, ármate de misericordia. Piensa con dulzura en el que yerra y no lo olvidemos. Por muy manchado que esté por el pecado, él aún es nuestro hermano, heredero de la misma herencia, hijo del mismo Dios. No ha hecho más que tropezar en el camino que nosotros en debilidad hemos pisado. Háblale con dulzura, hermano, que todavía puedes guiarlo a regresar con palabras santas y tonos de amor del espinoso camino de la miseria. No olvides que a menudo has pecado y que pecador eres tú. Trata suavemente al descarriado como Dios te ha tratado a ti. Anónimo. Capítulo 13.
Vivir y no morir. Debió haber sido 1 minuto el tiempo que Daniel estuvo inconsciente, porque el reloj de San Pablo había dado la primera campanada de medianoche cuando perdió el equilibrio, y el estruendo de la última campanada todavía resonaba en el aire cuando intentó levantarse y mirar de nuevo para ver si la mujer había vuelto. Pero no podía moverse y se quedó quieto sin hacer un segundo esfuerzo, pensando claramente en lo que había sucedido. No cabía duda de que la mujer, a quien él había tratado de salvar, se había alejado precipitadamente de todo rescate, ya fuera de Dios o de los hombres. Sin embargo, ¿cómo fue que en lugar de la conmoción de horror, una paz perfecta se apoderó de su alma? Por un momento, le pareció oír una voz que hablaba a través del chapoteo sordo y monótono del agua fría contra los arcos que había debajo de él, y que le decía: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2:10d. ¿Iba a morir?, se preguntó, mientras una punzada de extrema agonía recorría todo su cuerpo y arrancaba un gemido de sus labios. Estaba listo y dispuesto, si era la voluntad de Dios, pero le gustaría volver a ver a su pequeña Jessica y decirle suavemente con sus propios labios que su madre había oído claramente el Evangelio y asegurarle cuánto amaba a su hijita. La medianoche era más tranquila que de costumbre en la ajetreada ciudad, pues era domingo y la noche estaba húmeda. Así que Daniel permaneció acostado durante algún tiempo antes de oír el paso de la multitud sobre el puente encima de él. Podía oír muchos sonidos a poca distancia, pero no podía alzar la voz lo bastante alto como para ser audible a través del chapoteo de las aguas. Pero en cuanto oyó pasos sobre el puente, gritó con un gran esfuerzo: «¡Ayúdenme, o moriré antes del amanecer!». Le pareció que había pasado mucho tiempo y que había sufrido mucho antes de que lo levantaran y lo pusieran sobre el liso sendero del puente. Pero no gritó ni gimió, y cuando la pequeña multitud que se reunió a su alrededor habló en tonos de conmiseración y amabilidad, él les dio las gracias con calma y con una alegría que los engañó. Lo llevaron al hospital más cercano, pero como querían acostarlo en una cama allí, él los detuvo con gran energía y seriedad. «Dejen que el médico me vea primero», dijo, «y me diga si es probable que muera o viva». La mano del médico le tocó y se le hicieron algunas preguntas a las que respondió con calma, y luego, cuando el médico le miró con rostro serio, él le devolvió la mirada con perfecta compostura. «Soy un hombre cristiano», dijo Daniel, «y no tengo miedo de morir, pero si cree que no tengo ninguna posibilidad, prefiero irme a casa. Tengo una hijita en casa a la que le gustaría estar conmigo todo el tiempo hasta que me lleven de ella. La llave de mi casa está en mi bolsillo. Deje que me lleven a casa». No pudieron negarse a su petición, pero el médico le dijo que aún podría vivir algunos días, aunque las heridas que había recibido no daban esperanzas de vida, a lo que Daniel solo contestó con una sonrisa solemne. Era casi de mañana cuando llegó a su casa, al cuidado de una enfermera y una estudiante del hospital, y así entró, por última vez, en el hogar donde había pasado con Jessica los 3 años más felices de su vida. Inmarcesible belleza del alma, dulce día, tan fresco, tan tranquilo, tan brillante, novia de la tierra y el cielo. El rocío llorará tu caída esta noche, porque tú, ay, debes morir, porque tú, ay, debes morir. Dulce rosa, en el aire tus olores ondean y tu color deleita el ojo. Tu raíz está en la tierra y tú, ay, debes morir. Y tú, ay, debes morir. Dulce primavera, de días y rosas hecha, cuyos encantos por belleza compiten, tus días se van, tus rosas se marchitan. Tú también, ay, debes morir. Tú también, ay, debes morir. Solo un alma dulce y santa tiene tintes que nunca vuelan. Mientras las flores se marchitan y las estaciones pasan, vive y no puede morir. Vive y no puede morir. Capítulo 14. Comprado por precio. Durante varios días, Daniel sufrió grandes dolores, pero con una paz y una alegría tan perfectas en su corazón que parecía como si apenas pudiera darse cuenta o sentir su angustia corporal.
Jessica estaba con él constantemente, y cuando se libraba del dolor, le leía en voz alta o hablaba con él del cielo al que iba y que parecía estar ya abierto a su mirada, como si vislumbrara desde lejos algún hermoso país, bañado por la gloria de un sol de mediodía. La gente de la iglesia vino a verle, algunos de ellos en los carruajes que antaño le habían hecho reflexionar sobre sus riquezas, y le dejaron, maravillados de haber sabido tan poco del hombre que les había conducido a sus bancos domingo tras domingo. Sabían poco de la fuerza de su alma y de su pasión por los perdidos. Le dieron muchas gracias y se habló mucho del mensaje que Dios había hablado a través de Daniel la última noche que entró por las puertas de la iglesia. Daniel estaba agradecido por sus visitas y sus amables palabras, pero había alguien a quien anhelaba ver antes de exhalar su último suspiro. Hasta el momento, el pastor no lo había visitado, aunque le había mandado decir que en cuanto le fuera posible, iría a verlo. Había llegado el último día. Tanto Daniel como Jessica sabían que era el último día, y ella no se había apartado de su lado desde la mañana, y aún así, el pastor no había podido venir al lecho de muerte de su viejo amigo. Porque eran viejos amigos. Se habían reunido muchas veces por semana durante una docena de años en la misma iglesia, y desde que Jessica los había acercado, el erudito y elocuente predicador había cuidado gentilmente del alma analfabeta de Daniel. Y el guardián de la iglesia había aprendido a recoger algunas migajas de alimento del gran festín que el pastor preparaba semana tras semana para su intelectual congregación. Aunque el pastor aún no había llegado, Daniel los inmutó, y así, paciente y pacíficamente, con una sonrisa en los labios cuando se encontró con los ojos melancólicos de Jessica, esperó la última hora y el último momento a llegar. Pero antes de que fuera demasiado tarde, antes de que los ojos de Daniel se oscurecieran y su lengua se entumeciera con la frialdad de la muerte, llegó el pastor. Jessica vio cómo el pastor descendía lentamente del carruaje y tendía débilmente la mano a una dama, y ambos empezaron a caminar hacia la casa. Observando atentamente, Jessica apenas podía creer lo que veían sus ojos. La dama era su madre. Cuando los dos entraron en la habitación, Daniel se mostró reservado, pero con una resuelta expectación y el deseo de conocer las cosas que tan maravillosamente se habían colado en su habitación. El pastor se sentó mientras la mujer tocaba suavemente el rostro de su hija y luego se arrodilló a su lado junto a la cama de Daniel. «Tengo una historia que contarte, amigo mío», dijo el pastor. «Hace 3 días me despertaron de mi lecho. Oí a una mujer en la iglesia lamentándose de que merecía ser lapidada. Me apresuré tanto como me lo permitieron mis debilitados miembros y acercándome con cautela, vi a una mujer que andaba a tientas, buscando a aquel que tenía el poder de perdonar, limpiar y restaurar. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Juan 8:10b. Al oír la escritura, corrió hacia mí, pensando que eras tú quien le había hablado. Gritó: «Por favor, ayúdenme, señor Daniel. Por favor, ayúdeme. Quiero una vida nueva. Quiero una vida nueva». Me presenté como el pastor con el que había hablado ese mismo día y con delicadeza le hablé del amor del Salvador. Entre lágrimas, nuestra hermana renunció a su miserable vida y lo entregó todo al amor de Cristo. Se ha convertido en una nueva criatura en Cristo, como puedes ver. «Por favor, perdóneme», suplicó la mujer. «Huí por miedo». «No te culpes», susurró Daniel, «porque Dios no comete errores. Siempre quiere el bien para los que le aman. Su plan era reunir a Jessica con su madre, y un día habrá una gloriosa reunión de todos nosotros en presencia de nuestro Padre». Mientras Jessica, su madre y el pastor velaban a su lado, vieron que Daniel había sido llevado pacíficamente a la presencia de su magnífico Salvador. Aquel día se aprendió algo que cambiaría para siempre la vida del pastor y de su congregación. El pastor recuperó fuerzas suficientes para continuar con sus obligaciones, pero nunca más prepararía grandes banquetes espirituales solo para los miembros ricos de su congregación.
Ahora llevaba mensajes de esperanza para los desesperanzados y de amor para los que no tenían. Predicaba a Cristo crucificado y visitaba a los pobres, especialmente a las viudas afligidas. Todos los domingos, Jessica y su madre ocupaban el primer banco. Se sentaban con rostros atentos y el pastor las miraba como un padre amoroso mira a sus hijos. Su banco estaba lleno de gente común y corriente, a la que habían servido durante la semana en el puesto de café de Daniel, porque en su testamento Daniel había dejado todas sus posesiones a Jessica y a su madre, incluyendo su casa, su puesto de café y su Biblia. Y muchas veces alimentaron a los desamparados, porque comprendieron que, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Fin. Este audiolibro fue una producción de Grupo Mateo 514, basado en el libro escrito por Hesbe Stratton, la madre de Jessica, Jessica's Mother, y publicado en Inglaterra en el año 1867. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31.